Negocios del sector que estaban posicionando en ese momento no estaba lo suficientemente bien trabajada. Los profesionales apenas aparecían en medios, el blog que más entradas tenía contaba con 4 o 5 entradas publicadas desde hacía varios años y todas desactualizadas. A nivel de enlaces externos pues no había mucha competencia, las fichas de negocio eran escasas y poco trabajadas y los que tenían sitio web pues tampoco brindaban una experiencia de usuario brutal, sino que eran más bien bastante pobres. La mayoría además no tenían datos estructurados o no estaban bien configurados. Así que pensamos que había una oportunidad interesante para posicionar fácilmente trabajando esa autoridad temática en ese sector. Es importante decir que esta persona para la que hicimos el proyecto no tenía web y su única fuente de captación de clientes era el boca a boca. ¿Cuál fue la estrategia que realizamos? Lo teníamos muy claro porque la búsqueda principal era muy clara. Era profesión más localidad. Por ejemplo, fisioterapeuta en Badajoz. Por lo que el trabajo principal se centró en hacer un análisis de palabras clave para el blog, buscando aquellas consultas con potencial de atraer usuarios en diferentes fases del proceso de contratación. Como he dicho, partíamos de un proyecto online completamente de cero. No tenía ni web ni usaba redes sociales a nivel de trabajo. Así que se hizo una web muy básica, prácticamente una especie de currículum online, donde se incluyeron los 3 servicios principales, que son aquellos en los que está más especializada. En realidad hay solamente 4 secciones: la página de inicio, el sobre mí, el blog y el contacto. En la web se incluye un esquema completo de datos estructurados de negocio local, siendo lo más específicos posibles en la tipología, dentro del subtipo Medical Business, que pertenece a su vez a Local Business, negocio local. Además, vinculamos todos los datos de la profesional, incluyendo las 2 redes sociales que tenía creados los perfiles, pero no los utilizaba. Tras validar con el cliente los temas que íbamos a tratar relacionados con sus servicios, generamos todo el contenido con inteligencia artificial y lo enviamos a esta profesional para que los validara, después de una revisión previa, por supuesto, y realizara las modificaciones necesarias, que no eran pocas, la verdad. De hecho, hay que reconocer que hubo que reescribir algunos artículos porque estaban muy desencaminados o porque resultaban repetitivos. Hay casos en los que si le pides a la IA un contenido largo, pues se pone a dar vueltas sobre el mismo concepto sin aportar absolutamente nada. Pero en general pudimos usar esa primera versión generada para simplemente hacer algunas modificaciones. Y la verdad es que si no hubiera sido por la IA, pues no hubiéramos podido lanzar el proyecto, porque la profesional no tenía ni mucho menos tiempo para crearlo ella por sí misma. Eso sí, fue esencial, especialmente al tratarse de un tema de salud, que el cliente revisara escrupulosamente los textos que se iban a publicar para modificar todo lo que no fuera correcto y añadir información, la información que faltara. Llegamos incluso a dejar varios textos generados sin publicar, aún a día de hoy, por falta de disponibilidad para revisarlos. En total se generaron y se publicaron 22 artículos. El siguiente paso fue registrar a esta profesional en directorios locales, empezando por los de temática de salud como Doctoralia, y también algunos listados, algunos directorios donde son específicos de su profesión. Y por supuesto en ellos siempre incluimos la dirección, el nombre, la dirección, el teléfono, con el mismo formato para facilitar que Google identifique, ¿no?, que es el mismo negocio, incluyendo también el sitio web. Finalmente creamos la ficha de Google Business con toda la información del negocio. Lo creamos al final para aprovechar todos los datos que podría tener Google para agilizarnos la publicación, la verificación. Y el trabajo realmente se hizo en cosa de 3 o 4 meses. Dejamos el contenido programado para publicarse, un artículo por semana, hasta agotarse los 22 que se llegaron a publicar. Y en esencia ese es el trabajo que hicimos. Haciendo memoria es lo que recuerdo que te puedo contar. En cuanto a los resultados conseguidos, a nivel de tráfico te comento lo más importante que debes saber. Conseguimos top 2 para la búsqueda de tipo profesional, ¿vale? El tipo de profesional más localidad. Por ejemplo, fisioterapeuta en Badajoz, como te decía antes. Y sus variantes, ¿no? En plural, con el artículo profesional en Badajoz, sin el en, etcétera, ¿no? La preposición, etcétera. Y hay que decir también que en esos resultados, en ese top 2, en esa posición 2, justo por encima tiene a Doctoralia y justo por debajo tiene a Top Doctors. A ese punto hay cierta competencia. Pero luego también cuenta con un largo listado de términos, de los problemas que tienen los pacientes que recurren a estos servicios, que están bien posicionados en top 10, ¿vale?, en los resultados orgánicos. Y lo más importante, que gracias a este posicionamiento, a partir del mes 5, empezaron a llegarle algunos leads. Poquito a poco, un pequeño goteo, pero ya es a partir del mes 7 u 8 cuando empieza a haber ya un volumen interesante de leads, porque coincide además con un momento de mayor estacionalidad en su profesión. Lo mejor de todo es que hoy día ya no se está trabajando absolutamente nada, solo hicimos ese primer trabajo en esos primeros meses que te comentaba, y ahora, sin trabajar absolutamente nada,
ni hacer SEO, ni hacer ads, ni hacer redes sociales. El posicionamiento se mantiene prácticamente igual desde el mes 5. Si hay alguna posición que varía arriba o abajo, suelen ser en general de términos del blog. Y sin embargo, tiene un flujo constante de clientes que le llegan vía internet. Está llenando la agenda, no tiene tiempo. No tiene tiempo de atender a todos los pacientes porque tiene que retrasar incluso el comienzo de los tratamientos. Hay que tener en cuenta que además, al ser tratamientos de alta recurrencia, pues los pacientes que van entrando le van llenando la agenda, ¿no? Entonces, actualmente no tiene disponibilidad para atender, para comenzar con nuevos pacientes y bueno, pues tiene que ir gestionando ese alta cuando la puede dar de ciertos pacientes para que puedan entrar otros nuevos. Repito, no se está haciendo ningún tipo de estrategia a nivel de marketing digital. Nada de redes sociales, nada de SEO, nada de PPC, no hay nada, no hay ninguna actividad. No se está haciendo absolutamente nada, ni con la web, ni con nada del proyecto online en este momento. La única fuente de captación es el boca a boca y en este caso lo que le ha retornado el SEO del trabajo que se hizo en ese inicio. Bueno, además tengo que decirte que está superando a negocios de este sector que lleva muchos años de trayectoria en la localidad, que tienen además de más boca a boca, incluso tienen ya un posicionamiento a nivel, digamos, de marca e incluso posicionamiento orgánico tenían gracias a lo poquito que se estaba haciendo con los típicos planes, típicos planes de páginas amarillas y este tipo de sitios, ¿no? Y bueno, paso ahora con las conclusiones, que siempre me gusta darte un poquito más de datos de los proyectos dentro de las posibilidades que tengo. Y es que, bueno, como te digo, lo más importante, lo más interesante de este proyecto es que se ha hecho lo mínimo para atraer clientes desde Google. Desde el mes 4 y 5 no se ha vuelto a hacer ningún trabajo. El cliente sigue recibiendo leads y son más de los que puede atender actualmente. Que además no solamente hay que tener en cuenta que le lleguen clientes de las búsquedas transaccionales, o sea, el servicio principal, la categoría principal de su servicio, sino que además pues también le llegan de la gente que encuentra en los artículos del blog pues la explicación que resuelve un poco las dudas que tiene sobre algunos problemas, ¿no?, de estos pacientes. Y en este caso hay que decir también que hemos tenido que ser muy pesados con el cliente antes de publicar los artículos en el blog porque era esencial que los revisara y los modificara y claro, no siempre tenía tiempo para atendernos. Y por otro lado hay que decir que, bueno, pues en un principio cuando empezó a posicionarse y a atraer clientes, la conversión a, digamos, las visitas que llegaban por búsquedas que eran transaccionales no generaban tantos leads como en la actualidad y en ese punto fue un acierto añadir más llamadas a la acción de las que teníamos en un principio, que básicamente lo que hacían era llevarle a WhatsApp, ¿vale? Para que al usuario que está buscando en internet pues está viendo que lo que está leyendo le interesa, pues pueda contactar fácilmente con esta persona vía WhatsApp de una forma muy cómoda.